Buenos días. A continuación presentaremos el diseño de un sistema de gestión de activos apoyado en inteligencia artificial de la especialización en gerencia de mantenimientos y gestión de activos por parte de los ingenieros Cherson Steven, Benavides Blanco, Wilmer Alfredo Rátiva y Edwin Manuel Castillo. Como contexto organizacional, presentaremos el estudio de 4 activos ubicados en la subestación primaria y su red asociada. Estos activos hacen parte de la empresa de distribución de energía del Quindío, que se dedica a la distribución de energía eléctrica en zonas urbanas y rurales en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, que cumplen altos indicadores o KPI por continuidad de servicio como el SAIDI y el SAIFI. El objetivo, asegurar que los activos cumplan su función en niveles aceptables de riesgo, costo y desempeño. Los 4 activos estudiados son un transformador de 115 a 34,5 kilovoltios de 40 MVA, un interruptor SF6 de 34,5 kVA, un reconectador de 13,2 kilovoltios y una línea de media tensión asociada pues al sistema. Como procesos operativos principales se encuentra la planificación y ejecución del mantenimiento. Entre ellos están las inspecciones rutinarias de termografía, niveles de SF6 en interruptores, ensayos eléctricos periódicos en los transformadores, como son pruebas de relación de transformación, aislamiento y resistencia de devanados, entre otros. Como en el tema de operación y maniobras de red, pues está la operación remota de los reconectadores desde el sistema SCADA según sea la necesidad o maniobras eléctricas a realizar. Coordinación con centro de control para aislamiento seguro de equipos es otro proceso operativo principal para la seguridad de las personas y de los procesos. Gestión de fallas de indisponibilidad. Se tiene el estudio de modos de falla y tiempos y costos asociados a las fallas que están relacionados con estos activos de la red de distribución. Como procesos claves de soporte, tenemos la gestión de la información a través del sistema SCADA, donde se tiene la integración de las señales de línea, corrientes, tensiones, temperatura y eventos de reconectador para análisis a través de la IA. Se tiene la gestión del conocimiento y competencias. Se tienen programas de capacitación formal sobre la operación segura de los dispositivos eléctricos y de maniobras eléctricas. El abastecimiento y la logística de repuestos, un tema muy importante como es la definición del stock crítico de repuestos. La gestión documental y la normatividad, se tienen procedimientos instructivos y formatos alineados a las ISO 55001, ISO 14001 y ISO 45001. Perdón. A continuación, el ingeniero. Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Rátiva y para continuación con la exposición del compañero Edwin, yo explicaré los procesos de evaluación y mejora. En esta diapositiva explicamos los procesos clave que permiten evaluar y mejorar continuamente la gestión de activos dentro de la organización. Eh, el primero es la gestión de activos, es la gestión del riesgo asociado a los activos. Aquí realizamos la identificación. Buenas tardes, dando continuación a la presentación de mi compañero Edwin. Continuamos con el proceso de evaluación y mejora. En esta diapositiva explicamos los procesos claves que permiten evaluar y mejorar continuamente la gestión de activos dentro de la organización. El primero es la gestión de riesgo asociado a los activos. Aquí realizamos la identificación, el análisis y la evaluación de riesgos técnicos, operacionales, financieros, ambientales y estratégicos. Para esto usamos matrices de probabilidad de impacto y mapas de calor, lo que nos ayuda a priorizar los impactos y a enfocar los recursos donde son más necesarios.
Luego tenemos la medición de desempeño, que es fundamental para saber si las acciones de mantenimiento están siendo efectivas. Los indicadores que evaluamos son la disponibilidad técnica, la tasa de fallas por año, los indicadores SAIDI-SAIFI del alimentador y del tramo crítico, así como los costos de mantenimiento comparados con los costos por indisponibilidad. Y finalmente están los procesos de auditorías internas y revisión por la dirección. Esto incluye la revisión semestral del desempeño y de los activos críticos y la actualización anual de la matriz de criticidad y del plan de inversión, especialmente para decisiones de renovación o modernización. Estos tres procesos en conjunto permiten cerrar el ciclo de mejora continua dentro del sistema de gestión de activos. Continuamos con la integración con sistemas existentes. En esta diapositiva explicamos cómo el sistema de gestión de activos no opera de manera aislada, sino que se integra con los demás sistemas de gestión de la organización. Primero, con el sistema de gestión de calidad ISO 9001, que soporta el sistema de gestión de activos mediante procedimientos documentados, control de cambios y gestión de no conformidades y acciones correctivas y preventivas. Esto garantiza disciplina operativa y estandarización. Segundo, con el sistema de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001. Los activos como el transformador 1, interruptores, reconectadores y líneas tienen riesgos eléctricos de trabajos en alturas y de maniobras sobre equipos energizados. Por eso la matriz de sistema de gestión de activos debe alinearse con la matriz de sistema de seguridad y salud en el trabajo. Tercero, con el sistema de gestión ambiental ISO 14001, que consideran riesgos como son los derrames de aceite eléctrico y residuos peligrosos y afectación a la fauna y flora en podas y tendidos. Y finalmente con la norma ISO 55001, que aporta el modelo de riesgo, costo y desempeño para decisiones de ciclo de vida, mantenimiento, renovación o modernización. Esta integración asegura coherencia, trazabilidad, decisiones alineadas con la estrategia organizacional. Continuamos con la matriz de riesgos operacionales. La matriz de riesgos nos permite identificar los activos críticos y priorizar los controles necesarios. En el caso del transformador 1, su criticidad se determina por el alto impacto que tendría si su falla, dejando sin servicio a todo un municipio, y la probabilidad asociada a variables operativas como temperaturas y cargas. La matriz cruza la probabilidad con severidad y clasifica los riesgos en zona segura, intermedia, de alto riesgo y crítica. Esto nos permite ubicar el transformador 1 en la categoría de activo crítico y justifica la necesidad de una intervención más profunda. Con esta identificación ya clara, pasamos a aplicar herramientas de inteligencia artificial para profundizar el análisis y orientar acciones predictivas. Aplicación de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo. Implementamos inteligencia artificial en dos frentes complementarios. El primero, un Excel con IA, un copilot, para el análisis cuantitativo de los datos, permitiendo identificar correlaciones entre carga, temperatura, alarmas e indisponibilidad. Y el segundo, el ChatGPT, que permitió interpretar estos resultados, formular recomendaciones técnicas y traducir los hallazgos en decisiones de mantenimiento predictivo. Esta combinación nos permitió pasar de datos dispersos a probabilidades claras, tendencias operativas y reglas que orientan intervenciones basadas en riesgo. Y en la siguiente diapositiva, ¿qué hizo ChatGPT con los datos? Con la base de datos de 24 meses ya procesada que incluía carga, temperatura, alarmas, ensayos de aceite e indisponibilidad, estructuramos la información y se la entregamos a ChatGPT en tres bloques: el contexto del activo, el transformador 1, las variables medidas, carga, temperatura, alarmas, ensayos y horas caídas, y la tabla de probabilidades por rango. Zona segura 5%, intermedia 15%, alta 35% y crítica 60%.
ChatGPT interpretó esos datos y generó una lectura técnica de las zonas de riesgo, explicó las combinaciones críticas, por ejemplo, la interacción entre la alta carga y la temperatura, y propuso recomendaciones de mantenimiento predictivo priorizadas según el impacto y la probabilidad. En resumen, la combinación de la matriz de riesgos, la integración de sistemas y el análisis de la IA nos permitió convertir datos operativos en decisiones estratégicas y acciones concretas para reducir el riesgo del transformador 1. Aquí continúa mi compañero Gerson. Muchas gracias. Bueno, con base en lo anterior, el primer paso fue preparar un resumen estructurado para la IA, entendiendo el contexto. Le enviamos 3 bloques de información: contextos del activo, variables de medidas y resultados del Excel. En los contextos del activo, le enviamos una información del equipo, el transformador T1, su capacidad de voltaje y de tensión, el tiempo de operación, los activos, si son, cómo se determina si es clase A, eh, cuya falla sin servicios a un municipio completo. En esto tenemos las variables de medida: carga de medida máxima mensual, temperatura máxima del aceite, número de alarmas de temperatura alta, resultado del ensayo del aceite, horas de indisponibilidad. En el tercer bloque tenemos los resultados del Excel. Ahí miramos las variables, los valores que nos arrojó. Zonas seguras con 5% de eventos críticos, zonas intermedias con 15%, zona de riesgo de alto con 35% y zona crítica con 60% de probabilidad del evento. En este bloque observamos lo que hizo la ChatGPT con los datos. Se alimentó con los datos del transformador, la tabla de probabilidades de Copilot, tendencias, cargas, temperatura y fallas. La IA produjo recomendaciones de mantenimiento predictivo, como instalar monitoreo en líneas de EGA y temperatura, definir zonas operativas, redefinir frecuencia de muestras o de muestreos, implementar reglas automáticas en el SCADA, el sistema de control y monitoreo, estrategias de redistribución de cargas en horas pico, ajustar tareas de mantenimiento según condiciones reales de trabajo. Es importante aclarar que no subimos todo el Excel, sino un resumen muy específico de los patrones principales y de las tablas de probabilidades de rango. En esta tabla de acciones derivadas del análisis de la IA, observamos los hallazgos, los riesgos asociados, las acciones propuestas y el horizonte en intervalo de tiempo, si es a corto, mediano o largo plazo. En los hallazgos se encuentran datos como los meses con temperaturas superiores a 90 grados centígrados y más de 5 alarmas de temperaturas que coincidan con disponibilidad mayor a 4 horas. En riesgo asociado encontramos riesgos de falla, pérdida del servicio. En la acción propuesta se complementa con implementar de inmediato la limitación de carga en horas pico y plan de redistribución de cargas entre transformadores de la subestación. También encontramos otros datos como muestreo de aceite con resultados fuera de norma que coinciden con meses de alta carga. Otro riesgo también fue la degradación acelerada del aislamiento. En la acción propuesta se define aumentar frecuencias del DGA, evaluar envejecimiento del papel aislante y valorar el plan de sustitución a 5 años. En el horizonte se especifica que sería a mediano plazo. Ya en el siguiente ítem tenemos falta de datos continuos de temperatura en líneas. En el riesgo asociado tenemos información insuficiente para modelos predictivos robustos. En la acción propuesta, instalar sensores de temperatura y sistemas de adquisición de datos referente al SCADA. En cuanto al horizonte lo hacemos referencia a corto y mediano plazo. Y el otro ítem, la probabilidad que sea muy alto de eventos críticos cuando se aparezca en zona roja.
El riesgo asociado, riesgo no aceptable para un activo de clase A. En la acción propuesta, definir políticas corporativas de no operación en zona roja y anclarla a la política de gestión de activos y tolerancias al riesgo. Y en el horizonte quedaría como urgente, como inmediato. La IA no reemplaza el criterio del ingeniero. La IA no reemplaza el criterio del ingeniero o el profesional, pero acelera el análisis de los datos y ayuda a construir una base para decisiones coherentes en los principios de gestión de los activos y gestión de los riesgos. Eh, ya pasamos al plan de mejora basado en la matriz de riesgo de la IA. Objetivo general: reducir el riesgo de falla catastrófica del transformador T1, manteniendo o mejorando su disponibilidad y reduciendo el impacto en SAIDI. Mediante la implementación del monitoreo en línea, mantenimiento predictivo y gestión estructurada de la información. Objetivos específicos ligados al KPIs. 1. Aumentar o mantener la disponibilidad técnica del transformador 1 por encima del 99.5%. 2. Reducir la tasa de eventos críticos al menos un 50% en los próximos 12 meses. 3. Reducir el IST a menos de 10 horas en menos de zona roja. Y reducir el SAIDI en el T1 en al menos 20% en 2 años. Las acciones de mejora que nos arroja el sistema. Entonces, la acción: instalar sistemas de monitoreo en línea, configurar el SCADA, reglas automáticas basadas en las bandas, revisar el plan de mantenimiento, implementar políticas operativas de no operación en zona roja y mejorar la calidad de datos en CMMS y en los SCADAs. Los riesgos que atienden: falla catastrófica por envejecimiento, operación en condición crítica sin control, riesgos de indisponibilidad por mantenimiento reactivo, riesgo extremo por sobrecarga, riesgo de decisiones mal informadas y limitadas en el uso de la IA. Relación con la IA: permite alimentar modelos, reglas y futuros algorítmicos de predicción. Usar los rangos identificados por Excel. ChatGPT ayuda a traducir datos en recomendaciones de tareas y frecuencias. Simulaciones en Excel con IA para verificar el impacto de diferentes escenarios de carga. La calidad de los datos es condición para cualquier modelo predictivo. Los horizontes pues están planificados de acuerdo a la acción, si es a corto o mediano plazo, o ya cuando están en zona roja pues toca continuo o inmediato. Finalmente pues como conclusiones tenemos que la inteligencia artificial convierte datos operativos aislados en decisiones estratégicas basadas en riesgo. El uso combinado de Excel con la IA y ChatGPT nos permitió transformar 24 meses de datos operativos del transformador T1 en indicadores de probabilidad, tendencias térmicas y zonas de riesgo. Algo que manualmente habría tomado semanas y con menos precisión. La IA no solo procesó la información, sino que la conectó con la matriz de riesgo y el SGA, demostrando que la analítica es hoy un elemento esencial para priorizar recursos y definir planes de mantenimiento orientados al riesgo, costo y desempeño. Por otra parte, también la IA permite anticipar fallas a partir de patrones que no son evidentes para el análisis humano tradicional. Las fluctuaciones de carga, temperatura, alarmas y ensayos de aceite son variables que vistas individualmente no indican mucho, pero al analizarlas de forma integral, mediante la IA emergen patrones claros como combinación críticas de alta carga, de alta temperatura y hasta un 60% de probabilidad de eventos críticos. Este tipo de insights permiten pasar de la reacción a la predicción, reduciendo paradas no programadas y prolongando la vida útil de los equipos y de los activos.
La IA potencia el rol del ingeniero, lo complementa de una manera favorable, más no lo reemplaza. Aporta velocidad, profundidad analítica y capacidad predictiva. Eh, con esta presentación se demostró que la IA no toma decisiones por sí misma, interpreta patrones, propone alternativas y amplifica la capacidad de análisis del equipo técnico. El juicio crítico, la experiencia y la validación final siguen siendo del ingeniero y del personal encargado. Pero con la IA la tomamos de decisiones, la toma de decisiones más rápida, más informada y más alineada con los riesgos. Esta integración entre conocimiento humano y analíticas avanzadas es el futuro de la gestión de activos del sector eléctrico y del sector mecánico. Muchas gracias.